Hola mentes pensantes y bienvenidos al primer vídeo de nuestra clase de filosofía. El tema de hoy es ¿existen los zombies? A pesar de la exótica pregunta, de lo que vamos a hablar en realidad es de la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Pues aunque seguramente lo primero que pensemos es que es esa vocecilla que nos dice lo que está bien y lo que está mal y nos echa la bronca cuando nos comemos todo el chocolate de casa sin dejar nada a los demás, aquí vamos a hablar de la conciencia en un sentido diferente. Vamos a entender por conciencia, primero, la capacidad de darnos cuenta, la experiencia de darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y también en nuestro interior. Por ejemplo, que ahora mismo hay una cámara delante de mí o que me rugen las tripas porque ya va siendo hora de comer. Este es el sentido de conciencia cuando decimos que alguien ha perdido la conciencia o está inconsciente. También vamos a entender que la conciencia es todo el conjunto de ideas, recuerdos, pensamientos, emociones, sensaciones, deseos y un montón de cosas más que pueblan nuestra mente. Hablamos de conciencia, por ejemplo, cuando pensamos en ese hilo de voz constante que resuena dentro de nuestro cráneo. Si queremos entender la conciencia, tenemos que entender qué tipo de cosas pueblan la conciencia. Y tenemos que entender que lo que hay en nuestra conciencia, todos esos recuerdos, pensamientos, emociones o ideas, no son hechos físicos, sino que son hechos mentales. Para entender esa diferencia, un ejemplo sencillo. Si yo abrazo a alguien, eso es un hecho físico. Es un hecho que tiene lugar en un momento concreto y que ocupa un espacio concreto. Y como tal, lo podemos medir y cuantificar. Podemos ver cuánto dura el abrazo, qué fuerza estoy ejerciendo, qué superficie de nuestros cuerpos están en contacto durante el abrazo, el perímetro de mis brazos durante el abrazo y no sé cuántas cosas más. Y además esas mediciones pueden ser compartidas por muchos sujetos diferentes que observan ese hecho físico. Los hechos físicos, al fin y al cabo, están sujetos a las leyes de la mecánica. Son los hechos del mundo. Sin embargo, los hechos mentales no son del mismo tipo que los hechos físicos. Un hecho mental, por ejemplo, es mi sentimiento de cariño y afecto que me lleva a dar un abrazo a esa persona. Ese sentimiento, aunque puede tener lugar en un momento concreto, no ocupa un espacio determinado y como tal no lo podemos medir. No podemos decir que mi cariño o que mi amor mide 10 centímetros de largo por 40 de ancho. De tal manera que los hechos mentales se diferencian de los físicos en que no son cuantificables, aunque los podemos describir cualitativamente. Además, los hechos físicos pueden ser públicos, son observados por diferentes sujetos, mientras que los hechos mentales pueden ser observados y conocidos exclusivamente por quien los está experimentando. Muchas veces los filósofos utilizan la palabra qualia para referirse a estos elementos mentales que componen nuestra conciencia. Por ejemplo, si miramos fijamente la pared del instituto, pues tendremos sensación de verde o un quale verde. Sé que suena muy feo. Vienen a decir que no es una propiedad física, sino que es una sensación, es decir, un componente mental, un hecho mental que no podemos compartir con nadie más. Y que además solo puede ser conocido por introspección, como volviéndonos a nuestro interior y observando qué es lo que hay en nuestra conciencia. A este método introspectivo se lo conoce como fenomenología, que es
un método para intentar ver lo que hay en nuestra conciencia, liberándonos de todos los prejuicios y de todas las cosas que damos por hecho. Por ejemplo, si yo miro la cámara que tengo delante de mí, en lugar de aceptar que es una cámara, que al fin y al cabo es algo que estoy dando por hecho, me centro en las sensaciones concretas, en su forma redonda, en los brillos que tiene, en los colores, en las diferencias de color, etcétera, etcétera. Ese método, por cierto, fue inventado por un filósofo del que espero que no tengamos que volver a hablar, porque es muy complicado de entender, que se llamaba Edmund Husserl. Bueno, pues si resulta que los hechos mentales solo pueden ser conocidos por el sujeto que posee esa mente concretamente, ¿cómo es que sabemos que los demás tienen mente? Es decir, ¿cómo puedo estar yo segura de que el resto de la gente que hay a mi alrededor tiene conciencia de la misma forma que yo la tengo? Bueno, pues en realidad no podemos saberlo directamente. No hay forma humana de que yo pueda ver los pensamientos, ni las ideas, ni las emociones, ni los recuerdos de los demás. De hecho, por mucho que tengamos la intuición de que hay algo en su cabeza relacionado con su mente, si cogiéramos una sierra de calar y le abriéramos el cráneo, en ese cerebro no encontraríamos ni ideas, ni recuerdos, ni pensamientos, ni nada. Y además, acabaríamos en la cárcel. ¿Cómo entonces es que estamos tan seguros de que los demás también piensan? Bueno, pues en realidad lo que solemos hacer es aplicar un argumento por analogía, que consiste básicamente en decir: si los demás se parecen mucho a mí y actúan de forma muy parecida a mí, puedo concluir que, de la misma manera que cuando yo me tropiezo, me hago daño y entonces lloro, otra persona cuando se tropieza y llore será probablemente porque siente dolor, aunque yo no puedo observar ese dolor como puedo observar mi propio dolor. Este argumento por analogía viene a construir lo que algunos psicólogos llaman teoría de la mente, que es la idea de que todos los humanos tenemos una especie de teoría en la cabeza, de manual de instrucciones que nos ayuda a averiguar qué es lo que tienen los demás en su mente según cómo se comporten. Es decir, que si yo veo a alguien poniendo ojitos a un compañero o una compañera de clase y mirándole embobado y sonriendo como si tuviera gracia lo que dice la otra persona, aun cuando no la tiene, puedo concluir, gracias a mi teoría de la mente, gracias a ese manual de analogías con respecto a mi propio comportamiento, puedo concluir que probablemente esa persona pues esté enamorada o encaprichada o tenga algún tipo de sentimiento romántico. Sin embargo, este argumento por analogía, aunque suele ser muy útil, no es un argumento concluyente. Sirve normalmente para que podamos relacionarnos con los demás, pero no parece que nos dé una respuesta absolutamente cierta e indudable. A lo que nos agarramos en realidad es al hecho de que esta es la mejor explicación, que parece mucho más creíble y mucho más razonable pensar que el resto de los seres humanos tienen una experiencia consciente como la nuestra, que pensar que yo soy la única persona con conciencia aquí y que todos los demás son como una especie de robots súper sofisticados que no sienten ni padecen, pero que se comportan como si lo hicieran. La cuestión es que si yo tengo mente y vosotros también, ¿dónde está esa mente? ¿Y qué es exactamente? Para esto cabe distinguir dos tipos de teorías o de propuestas. Por un lado están las teorías monistas. El monismo lo que dice es que al fin y al cabo los seres humanos somos una única sustancia, que nuestro cuerpo y nuestra mente son lo mismo. Y de hecho, los monistas más famosos ahora mismo son los monistas fisicalistas, perdón por el nombre, que lo que vienen a decir es que
la mente no es más que una serie de procesos físicos. Lo que pasa es que como no podemos explicar esos procesos físicos, nos hemos inventado una especie de esfera mental que en realidad no es más que una parte muy compleja de nuestros procesos fisiológicos. De tal manera que no hay cuerpo y mente, sino simplemente hay cuerpo con diferentes funciones y procesos. Enfrentados a los monistas están los dualistas. El dualismo lo ha petado desde hace milenios, desde Platón o incluso antes. Ahora bien, quizás el dualista más influyente en nuestra época fue René Descartes. ¿Por qué? Porque él fue el que ideó este argumento fantástico que dice que yo puedo dudar de todos los hechos físicos, porque puede ser que esté percibiendo mal, puede ser que esté en un sueño, puede ser que haya un genio maligno engañándome, o que viva en Matrix, o que todo sea un capítulo de Black Mirror. Pero de lo que no puedo dudar bajo ningún concepto es del hecho de que yo estoy pensando cosas que igual son erróneas, pero pensando. Por lo tanto, tengo la seguridad de que mi mente existe, a pesar de que no pueda tener la seguridad de que mi cuerpo, por ejemplo, de que esta mano de aquí exista. Por eso dice Descartes que lo que yo soy, antes que ninguna otra cosa, es mente. Y que el cuerpo existe como una cosa separada, como un hecho físico, que existe en la esfera de lo físico. Un poco en la línea de Descartes, pero muchísimo más actual, está David Chalmers. David Chalmers es un filósofo australiano que tiene el famoso argumento de los zombies filosóficos. Pensadlo de esta manera. Podríamos imaginar que hay un ser humano que se comporta como un ser humano, que llora, que ríe, que se queja, que dice tener hambre y come, etcétera, etcétera, pero que después no tuviera conciencia, es decir, no sintiera estas cosas, no sintiera hambre, no sintiera sed, ni amor, ni odio. Chalmers dice que si podemos imaginar esto, que si podemos imaginar a algo que parece un ser humano, que se comporta como un ser humano, pero que no tiene conciencia, es porque el cuerpo y el comportamiento es algo esencialmente diferente de la mente. ¿Por qué? Porque si dos cosas son esencialmente la misma cosa, no podemos pensarlas separadas. No podemos pensar una sin pensar otra. Por ejemplo, yo no puedo pensar que una manzana sea un objeto material y no pensar a la vez que ocupa espacio. Si algo ocupa espacio, es material, y si algo es material, ocupa espacio. Son esencialmente la misma cosa. Dice Chalmers que como podemos pensar en la conducta física separada de la mente y de la conciencia, entonces son dos cosas esencialmente separadas y existe el cuerpo y existe la mente. Y por lo tanto, el dualismo es verdadero. Esto con respecto a los zombies, que en principio sospechamos que no existen. Pero vamos a intentar observar ejemplos que nos cogen un poco más próximos. Podríamos imaginar, siguiendo un poco el argumento del Chalmers, que existiera un robot, un humanoide, cuyo comportamiento fuera exactamente el mismo que el de un ser humano y que dijera sentir cosas y tener hambre y comportarse como si se hiciera daño cuando se cae, pero que luego no tuviera conciencia, o al contrario, nos costaría reconocer que no hay nada detrás de ese comportamiento. Si aplicamos el argumento por analogía, la cosa está ahí. Por un lado, parece que en la medida en que un robot no tiene la misma base orgánica que nosotros, no podemos hacer esa analogía de si se parece a mí, entonces tendrá mente igual que yo.
Por otro lado, si la conducta es exactamente igual, parece que tendría sentido asumir que la causa de esa conducta es la misma. Es decir, que si la causa de mi risa es un sentimiento de felicidad, en el caso de un robot que se ríe, también cabría pensar que la causa es un sentimiento de felicidad. Sobre esto hay muchísimos libros escritos, muchísimas películas. No dejéis de ver Blade Runner, que yo creo que es la película más chula para tratar este problema de si los robots, llegado cierto nivel de sofisticación, tendrían mente o no tendrían mente. Ese problema que vemos con los robots, de alguna manera se puede extender a otro tipo de seres. Cabría preguntarse si nuestra mente se ve modificada o eliminada cuando incorporamos elementos artificiales a nuestro ser y nos convertimos en cyborgs. Si añadimos algo que cambie nuestra experiencia visual o auditiva, ¿ese elemento pasa a formar parte de nuestra mente o por el contrario la mente es una cosa completamente distinta? También podemos preguntarnos si en la medida en que mente y cuerpo pudieran ser cosas distintas, ¿se puede transferir la mente a algún tipo de soporte artificial? ¿Podemos descargar nuestra mente, nuestra conciencia, a un ordenador? Todas esas preguntas y muchas más se quedan abiertas actualmente en el campo de la filosofía de la mente. Todavía podemos enfocar la cosa de una manera diferente. El filósofo francés existencialista Jean-Paul Sartre opinaba que la pregunta de si los demás tienen mente es de hecho una pregunta absurda. Porque, según Sartre, nuestro conocimiento de la mente de los otros es previo al conocimiento que tenemos de nuestra propia mente. Y pone el ejemplo de la vergüenza. Dice, cuando sentimos vergüenza de cómo nosotros nos reflejamos en la mente de otro. Cuando yo hago algo que me da vergüenza, lo que me está preocupando no es mi acción en sí. Lo que me está preocupando es la mirada y el pensamiento de esa otra persona. Así yo reconozco la mente del otro antes de reconocer mi sentimiento de vergüenza, antes de reconocer mi propia conciencia de estar avergonzada. Y así, dice Sartre, los demás existen antes que yo. Y de hecho yo existo porque existen los demás. Porque, en conclusión, lo que el ser humano es, ante todo, un ser social. Y hasta aquí el tema 1. Pronto, el 2.